En esta clase vamos a hablar de sistema urinario. Las funciones básicamente están centradas en el riñón, siendo, el sistema urinario está compuesto por el riñón, los uréteres, la vejiga y la uretra, pero vamos a considerar como la parte de conducción de la orina desde los uréteres hasta la uretra, ¿sí? El riñón cumple funciones muy importantes. Una de ellas es que es un órgano homeostático por excelencia, porque gracias a la filtración que se produce en los riñones, vamos a tener se va a eliminar los desechos y se va a formar la orina. Otra de las funciones que tienen los riñones es la de regulación. ¿Cuáles son estas tres funciones? Una es que produce eritropoyetina, lo cual va a estimular la formación de glóbulos rojos en la médula ósea roja. Después produce renina, que ayuda a regular la presión arterial. Y también va a regular el volumen de sangre como la composición química. Bueno, nuevamente, como les dije al principio, este sistema urinario va a estar compuesto por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Vamos a continuar hablando de los riñones. Los riñones se ubican retroperitonealmente, es decir, detrás del peritoneo, en la región lumbar superior, ¿sí? Recuerden que tenemos, acá la caja torácica y acá la zona lumbar, ¿sí? Estos riñones se van a ubicar desde la torácica, la vértebra torácica 12 a la lumbar 13. Hay diferencias importantes entre la ubicación del riñón derecho con respecto al riñón izquierdo. El riñón derecho está un poco más abajo porque encima de él está el hígado. Las medidas de estos riñones son de 12 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 3 de grosor. También van a presentar hacia el lado interno el ilio. El ilio es donde no solo vamos a tener los vasos sanguíneos, tanto las arterias como las venas renal, sino que también están los uréteres, que van a ser los que van a conducir la orina hacia la vejiga. Se dice que tienen los riñones una forma como de poroto, un poco más grande, prácticamente que parecía un jabón tocador. Por encima de ellos vamos a encontrar a la glándula suprarrenal, ¿sí? Que es parte del sistema endocrino. Y generalmente estos riñones están cubiertos de grasa. ¿Sí? Bien, acá es con respecto un poco más a los riñones, y acá se puede observar porque está el hígado arriba y entonces el riñón derecho estaría un poco más abajo. Bien, los riñones se van a relacionar con otras estructuras, como dijimos, con el hígado, con el intestino delgado, con el duodeno, y también este riñón, que es el derecho, se relaciona con el ángulo del colon. Es decir, ¿se acuerdan que teníamos el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente? Bueno, acá se forma un ángulo y este riñón, que es el riñón derecho, estaría relacionado con el ángulo cólico derecho. Por el contrario, el riñón izquierdo está relacionado con el ángulo cólico izquierdo, que es entre el colon transverso y el colon descendente, se forma un ángulo. Este doblez se llama ángulo cólico izquierdo. El riñón izquierdo está relacionado con el estómago, también con el vaso, ¿sí? Vamos a tener el estómago acá, el vaso acá se puede observar.
Y también, bueno, también está relacionado con sus respectivas, cada uno de ellos está relacionado con sus glándulas suprarrenales. Muchos piensan que los riñones están ubicados exactamente a la misma altura, pero no es así. Bien. Es muy importante entender que el riñón tiene una grasa periférica. Esta grasa periférica que lo rodea se llama cápsula adiposa. Y a su vez tiene las fascias renales. Fíjense cómo va una fascia anterior y una fascia posterior, que la fascia posterior queda entre el músculo cuadrado lumbar y el riñón, ¿sí? Estas fascias hay que cortarlas en el caso de que hubiera alguna intervención quirúrgica. También alrededor del riñón vamos a encontrar grasa adiposa pararrenal, ¿sí? Toda esta grasa junto con las fascias van a permitir que este riñón se mantenga en su posición adecuada dentro del cuerpo. Otra de las relaciones que tiene el riñón es con las costillas flotantes, ¿sí? Que son las 12 y la 11. Bueno, si realizamos un corte a lo largo de este riñón, vamos a observar diferentes partes que se encuentran muy diferenciadas. Primero que nada, vemos una parte que es menos oscura, que es la corteza renal, ¿sí? Y después vamos a encontrar una parte un poco más intensa, que es la médula renal. Fíjense que en esta médula renal vamos a encontrar como unas especies de pirámides, donde la base de la pirámide apunta hacia la corteza y el vértice hacia los cáliz. Estas pirámides se llaman pirámides renales. Luego, los cálices van a ir, acá es donde se va a formar la orina, y estos cálices van a drenar la orina hacia la pelvis renal para que después descienda por el uréter. Estos riñones van a ser muy irrigados. Fíjense que los riñones van a filtrar toda nuestra sangre, así que tiene que tener muchísima irrigación. El suministro de sangre comienza con la arteria renal, ¿sí? Desde la aorta sale una rama, que es la arteria renal, y va a ir disminuyendo en diámetro, ¿sí? Cada vez va a ser más finita hasta llegar a los que se llaman las arterias arciformes, que están dentro de las pirámides medulares. Después pasa a la arteria radial y después pasa a las arteriolas aferentes. Estas arteriolas aferentes son las que van a ingresar formando los glomerulos, que ahora vamos a ver en otra diapositiva, y va a salir la sangre y va a ser drenada como arteriolas deferentes, estos que son también muy importantes, los capilares peritubulares que van a ir alrededor de los túbulos, y toda la sangre es drenada ¿hacia dónde? Hacia la vena renal, para ser finalmente drenada hacia la vena cava inferior. ¿Sí? Son muy importantes la irrigación del riñón. Nuevamente vuelvo a aclarar porque es gracias a esta irrigación que se produce la filtración y la formación de la orina. Esta filtración se va a producir en pequeñas estructuras, que vamos a decir que es la unidad funcional del riñón, que se llama nefronas. Tenemos por riñón más de 1 millón de nefronas. Estas nefronas tienen un glomerulo y un sistema tubular.
que es este verde que vemos acá, ¿sí? Este glomérulo está formado por capilares. Fíjense que es como si fuera un ovillo de capilares. Alrededor de él se encuentra lo que se llama la cápsula de Bowman, ¿sí? Y después continúa el túbulo hasta el túbulo colector para llegar a los uréteres y así se forma la orina. De estas nefronas vamos a encontrar nefronas corticales, es decir, que se encuentran en la corteza del riñón, y nefronas medulares. La arteria aferente es la que va a llevar la sangre al riñón, y la arteriola aferente es la que lleva la sangre al riñón, y la arteriola eferente es la que lleva la sangre fuera del riñón. Y después, bueno, acá vemos todos los capilares peritubulares. Es muy importante que acá haya mucha presión sanguínea, ¿sí? Para que se produzca la filtración. De lo contrario, si baja la presión, bueno, ya sabemos, ya un poco lo dije al principio, el riñón sensa las variaciones de presión y, bueno, en caso de que baje la presión, secreta renina, que es para aumentar la presión o para regular la presión arterial. Bueno, ¿cómo se va a formar esta orina? Esta orina, como esto sigue siendo un esquema del anterior, el anterior era mucho más complejo, por eso vamos a hacerlo como si fuera en plano, ¿sí? Primero dijimos que tenemos la cápsula de Bowman. Acá se produce lo que es la filtración. Hay células que tienen como pies, como podocitos. Entonces van a formar como una membrana, como si fuera una membrana porosa, como si fuera un colador, lo que va a permitir que pase plasma sanguíneo y por acá, por las arteriolas, continúen las células como las proteínas, ¿sí? Luego de pasar la cápsula de Bowman, aparece el túbulo renal. Este túbulo renal son 30 milímetros más o menos. Y tiene tres partes. Una parte que se llama túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Bien. Y después tenemos el conducto colector. Primero que nada se va a producir lo que se llama la filtración glomerular. Esta filtración glomerular es, como ya les dije, solamente se va a filtrar, van a pasar plasma sanguíneo sin proteínas. En el caso de que hubiera proteínas o células, significa que hay un problema en la membrana de filtración. Y siempre para que se produzca esta filtración tiene que haber muy buena presión sanguínea. Bien, pero se produce también en una parte que es en el asa de Henle, es la reabsorción, y también en parte del túbulo contorneado proximal, la reabsorción. ¿De qué? De sustancias que nuestro cuerpo necesita y que sin querer fue filtrado. Por ejemplo, glucosa, aminoácidos, ¿sí? También a veces también se van a absorber iones, pero los iones van a ser absorbidos dentro de lo que es el túbulo contorneado distal, por ejemplo el potasio, sodio, esos son iones. Lo que no se va a reabsorber es con desechos nitrogenados, por ejemplo la urea. Esos se eliminan. La urea es la que los desechos nitrogenados van a ser aquellos que le van a dar el color amarillento a la orina. Y después se produce la secreción de otras sustancias. ¿Dónde? Cerca del
túbulo colector, por ejemplo, hidrógeno, potasio, creatinina, que al haber reabsorción pudieron haberse reabsorbido sin querer, porque a veces se arrastran estos iones o distintas sustancias y que hay que eliminarlas. Entonces se eliminan a nivel del túbulo colector y también en esta parte se van a secretar si se reabsorbió algún fármaco, ¿sí? Bien, acá pueden ver cómo pasa capilares en la cápsula de Bowman y cómo se va a producir la filtración. Bueno, esto es básicamente nuevamente en resumen. Tenemos la cápsula de Bowman, la sangre, se produce, esto es el glomerulo, se produce la filtración, hay una parte donde hay reabsorción, toda esta parte, y hay otra parte donde hay secreción, ¿sí?, de sustancias. ¿Cómo va a ser esta orina? Generalmente en los riñones se van a filtrar 150-180 litros, pero la orina que se produce es entre 1 litro y casi 2 litros de orina. La orina normalmente es un color claro amarillento, ¿sí?, que me indicaría un color más de esta zona, que está más concentrado, es decir, que esta persona está deshidratada, le falta agua. Y en este caso es una persona que puede ser que tome mucha agua o tome muchos diuréticos o tenga un problema en el renal, tenga una insuficiencia renal crónica, ¿sí? Los extremos no son buenos. Más solutos tengo, más color voy a tener en mi orina. Es importante saber que hay alimentos que alteran el color. Todos conocemos que cuando comemos remolachas, el tinte de la orina va a ser casi más bien tirando a rojo. Ahora también los espárragos modifican, hacen un aumento de color, ¿sí? Después, si uno tiene una dieta muy rica en proteínas, muy rica en huevos y alimentos integrales, va a tener una orina que es más bien ácida, porque la orina tiene un pH. Por el contrario, si es una dieta vegetariana, va a tener una orina básica, ¿sí? Bueno, estos son básicamente los componentes anormales en la orina. La glucosa generalmente es reabsorbida. Si se detecta glucosa en orina es glucosuria y puede indicar una diabetes mellitus, ¿sí? No patológica, significa sin inconvenientes porque hubo una ingesta importante de azúcar. Proteínas, que es la proteinuria, que puede ser por un esfuerzo físico excesivo o por embarazo, y en el caso de patológica por una glomerulonefritis, es decir, se nos rompió el glomerulo, o hipertensión. Y bueno, y tenemos las otras más, pero les invito a que las lean, ¿sí? Vamos con los uréteres. Los uréteres son tubos bien alargados, de 25 a 30 centímetros, ¿sí? Tienen 6 milímetros de diámetro, ¿sí? Y solamente en esencia van a transportar la orina. ¿Qué es importante saber acá? En el caso de un cálculo renal, puede ser encontrado en 3 partes dentro de los uréteres. En la pelvis renal, ¿sí? Acá, en esta zona donde encontramos segundo estrechamiento, el estrecho de la pelvis, que es donde se encuentran las arterias ilíacas, junto con el uréter, y en la entrada de la pelvis. En estos estrechamientos que poseen los uréteres podemos encontrar un cálculo renal. Vamos a la vejiga. La vejiga es un
saco músculo liso, ¿sí? Esta bolsa va a ser retroperitoneal y va a poseer tres aperturas. La apertura de la llegada de los uréteres y la apertura, el orificio interno de la uretra. Estas tres aperturas van a delimitar un triángulo, el trígono de la vejiga. Es muy importante detectar este trígono porque es a veces donde ocurren infecciones. A medida que esta vejiga se va a ir llenando, va a ir expandiéndose hacia la zona abdominal. La vejiga puede contener 500 mililitros de orina. Vamos a hablar un poco del cuello de la vejiga. El cuello de la vejiga es la parte inferior. Fíjense que la vejiga tiene un vértice que va a ir hacia por encima de la sínfisis pubiana y acá tiene un cuello que es donde va a descender la uretra. Este cuello de la vejiga va a estar anclado por diferentes bandas fibromusculares que son muy resistentes. En este caso va a cambiar el nombre entre el hombre y la mujer, ¿sí? En la mujer se va a llamar estas bandas fibromusculares ligamento pubovesical. Este ligamento, junto con los músculos que estén alrededor, junto con los músculos que se encuentran, los músculos elevadores del ano, van a sostener a esta vejiga, más los huesos. En los hombres, este ligamento se va a llamar ligamento puboprostático y cumple la misma función que en la mujer. Bueno, finalmente vamos a la uretra. La uretra va a variar entre hombres y mujeres, es el último conducto por donde va a pasar la orina. Esta uretra en las mujeres es de 5 o 4 centímetros de largo, ¿sí? Pasa a través del piso pélvico y se va a abrir al vestíbulo y se encuentra en los labios mayores. La cara exterior de la uretra está unida a la superficie anterior de la vagina. Acá también podemos observar, bueno, cómo atraviesa la membrana perianal y cómo acá encontramos el músculo externo de la uretra, que ahora vamos a ver cuál es su importancia. Y también en la salida vamos a encontrar las glándulas parauretrales o de Skene, ¿sí? En el caso de la uretra masculina es una uretra aún más larga. Esta uretra puede llegar a tener 20 centímetros, tiene un doblez, otro doblez, es decir, tiene dos dobleces, pero es solamente cuando el pene está flácido. Bueno, también sale cuando pasa la membrana perineal, después comienza a circular por el pene, ¿sí? Va a ingresar a lo que se llama la raíz del pene. Está dividido en 4. Primero tenemos una porción preprostática, antes de la próstata. Esta porción es solamente de 1 centímetro. Y acá se va a encontrar el esfínter interno de la uretra. Este esfínter es importante porque va a evitar, fíjense que la uretra es compartida por el sistema genital masculino y va a evitar que el flujo retrógrado del semen ingrese a la vejiga. Por eso es importante este esfínter interno de la uretra. Después tenemos una sección
que se llama prostática, que es una sección que atraviesa la próstata, esta es la próstata, entre 3 y 4 centímetros, donde va a vaciar su contenido la próstata. Vamos a observar un utrículo prostático y por debajo de él, que indica la posición exacta de la próstata, y por debajo de él los conductos eyaculadores, que son muy importantes porque acá es donde se establece la conexión entre los dos sistemas, el sistema genital masculino y el sistema urinario, ¿sí? Y es importante para, en el caso de que se produzca una resección de la próstata, saber ubicar dónde se encuentra. Después de esa región prostática viene una pequeña región muy chiquitita que es la porción membranosa. Esta porción membranosa es cuando atraviesa la bolsa perineal profunda y tiene el esfínter externo de la uretra. Que ahora en otra diapositiva nuevamente vuelvo a mencionar, el esfínter externo de la uretra, tanto masculina como femenina, son muy importantes en el control de la micción. Después, por último, tenemos la porción más larga, que es la porción esponjosa. ¿Por qué? Porque está atravesando el tejido esponjoso del pene, ¿sí? Y va a terminar en un orificio que se llama orificio externo de la uretra. También casi al finalizar en el pene tiene una fosa navicular, que es una pequeña extensión de la uretra. Bueno, y acá llegamos a la micción, ¿sí? La micción o diuresis se produce porque la vejiga se llena, puede, ya dijimos, albergar 500 mililitros, 200 mililitros, y comienza a producirse hay neuronas sensitivas, neuronas del estiramiento, que van a producir un reflejo que es como contracciones reflejas en la vejiga para que se vacíe, ¿sí? Entonces vamos a tener la necesidad de orinar. Una vez que se produce esa necesidad, ¿sí? Se va a producir el acto de ir a orinar y el esfínter externo inferior, que es músculo esquelético, uno lo piensa y se va a abrir, entonces uno se relaja y se produce su abertura y por lo tanto orina, ¿sí? Bueno, creo que es listo. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima clase.